vamos a empezar a trabajar sobre los primeros auxilios psicológicos. Posiblemente los que usted conozca son los otros primeros auxilios, los médicos, los que se aplican en la carretera. Y si yo le pregunto qué son, usted me dirá algo así como, bien, son un conjunto de procedimientos o unas técnicas que se aplican a las personas que han sufrido daño en un accidente en espera de que llegue la ambulancia. Correcto, así es. Pero entre esos primeros auxilios, los no psicológicos y los psicológicos, hay una importantísima diferencia que me gustaría que le quede clara desde el principio. Los primeros auxilios psicológicos son una técnica de intervención que no espera que llegue una ambulancia en sentido figurado. Es decir, son una técnica de intervención por sí mismos. Se utilizan con personas que acaban de sufrir el impacto de una noticia, o bien un accidente, o bien han sido víctimas de un atentado o han vivido una catástrofe. Es decir, personas que están en shock, que se sienten vulnerables y que están tratando de entender lo que les ha ocurrido y las consecuencias de lo que ha pasado. Básicamente, los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo proteger a estas personas de sufrir más daño, un daño físico o un daño psicológico que podría ocurrir en la gestión de ese momento difícil donde las personas están con dificultades para manejarse, para entender. Y está también en tratar de calmar a estas personas. Y esto segundo es muy importante porque cuanto más nerviosas, más activadas estén las personas, más aumenta la posibilidad de que sufran secuelas tras lo que les acaba de ocurrir. Así que generar un ambiente calmado, tranquilo, en el que ofrecer información y contener a las personas, a sus familiares, tenerles en un lugar seguro, será una forma de evitar que la situación que están viviendo genere más secuelas de las necesarias, lo que nosotros llamamos el daño secundario, que se produce después del impacto y después del daño primario, que sería el original, el que no es evitable. Eso sí, igual que en los primeros auxilios médicos, en los de la carretera, se nos inculca cuando nos sacamos el carnet de conducir que debemos de estar entrenados y si no estamos entrenados, mejor pedimos ayuda pero tocamos poco al accidentado. En los primeros auxilios psicológicos debemos ser conscientes de que hay que estar entrenados para la aplicación de esta técnica, de este procedimiento. No hace falta ser psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, ni trabajador de la salud. Pero sí se tiene que haber aprendido qué son, qué no son y cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos. Y esto es lo que usted y yo vamos a hacer a partir de ahora, durante esta semana y 4 semanas más. ¿Cuándo hay que aplicar los primeros auxilios psicológicos? Bien, los primeros auxilios psicológicos están indicados desde inmediatamente después del impacto de lo que ha ocurrido, ya sea una crisis cotidiana o una emergencia masiva, y hasta aproximadamente unas 72 horas después. No quiere eso decir que transcurridas 72 horas, las personas afectadas que han vivido una situación muy dura, traumática incluso, no necesiten ayuda, ni intervención, ni asesoramiento. Solo quiero decir que los primeros auxilios psicológicos son la técnica adecuada en las primeras 72 horas tras el impacto. Luego, si hace falta, utilizaremos otros procedimientos que quedan fuera de este curso. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos? Bien, el primero, el básico, es reducir el nivel de estrés producido tras el impacto de la noticia o del evento traumático. Pero también es muy importante conectar a la persona o las personas afectadas con su red de apoyo. Los individuos, las personas, vivimos en comunidad y poder contar con esas personas, tanto familiares como vecinos, como líderes comunitarios y líderes religiosos, si la persona es creyente, nos ayuda a sentirnos arropados, nos ayuda a sentirnos mejor y nos ayuda mucho ver la solidaridad de las otras personas cuando nosotros estamos mal. Por lo tanto, conectar a los afectados con su red de apoyo es una forma de mitigar las consecuencias de lo que está ocurriendo. Un tercer objetivo importantísimo es potenciar las estrategias de afrontamiento de las personas afectadas.
todos, usted, yo, todos tenemos determinadas estrategias para hacer frente a cosas difíciles. La mayoría de nosotros hemos tenido ya otras vivencias traumáticas, hemos tenido pérdidas, hemos sufrido situaciones muy complicadas y tenemos una serie de recursos, de capacidades que nos han funcionado, nos han ayudado y sabemos más o menos qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos dificultan poder manejarnos con lo que nos ha ocurrido. Es muy importante que los afectados puedan ser conscientes de que tienen una experiencia y que tienen recursos y por lo tanto estimularles a pensar cómo han hecho frente a otro tipo de situaciones similares les ayudará a darse cuenta de que posiblemente, aunque sea difícil, también podrán manejarse con lo que acaba de ocurrir. El cuarto objetivo es también prioritario de cara a la prevención de las secuelas después de un hecho traumático. Lo que vamos a intentar a través de los primeros auxilios psicológicos es fomentar la autonomía de las personas afectadas, que éstas puedan volver a tomar decisiones, aunque sean pequeñas, que puedan tratar de recobrar el control sobre su vida que acaba de perderse por el impacto de lo que haya ocurrido. Por tanto, los primeros auxilios psicológicos no deben de ser nunca una forma de sobreprotección. Con eso no ayudamos a los afectados. ¿Cómo deben ser, pues, los primeros auxilios psicológicos? Primero y por encima de todo, deben aportar calma y modelar respuestas saludables. Los primeros auxilios psicológicos deben aportar ayuda que no sea intrusiva. Deben facilitar si una persona quiere hablar, pero sin presionarla. No debemos someter a las personas afectadas a interrogatorios, sino simplemente acercarnos a ellas y preguntarles si necesitan algo. Muchas veces las personas saben, incluso mejor que nosotros, cuál es la primera necesidad que tienen en un momento determinado y nosotros no debemos censurar esas necesidades. ¿Y qué no deben ser los primeros auxilios psicológicos? Bien, no son una terapia, no son una forma de diagnóstico. Ni siquiera son una técnica de desactivación, los conocidos defusing y debriefings. Los primeros auxilios psicológicos no deben de ser jamás una forma de abordar muy en profundidad y con muchas verbalizaciones lo que ha ocurrido. Eso, que es muy útil y muy necesario, quedará siempre para etapas posteriores a las primeras 72 horas después de un muy impacto. Para acabar, quisiera recalcar algo que considero muy importante. Las personas a las que vamos a proveer primeros auxilios psicológicos están en una situación de alta vulnerabilidad. Acaban de vivir una pérdida, un accidente, quizá varias pérdidas. Están sufriendo. Están de alguna manera tratando de ajustar lo que acaba de ocurrir a lo que ellos tenían previsto, lo que ellas pensaban que iba a ser su vida. Y normalmente esta es una situación de altísima dificultad y muchas veces de mucho sufrimiento. En ese contexto debemos ser especialmente honestos y confiables. Es decir, no debemos hacer promesas que luego no podemos cumplir. A veces, llevados por la compasión, a veces llevados por la empatía, nos gustaría poder solventar para estas personas cosas que no están en nuestras manos. Si lo prometemos en un momento de vulnerabilidad y luego no mantenemos la palabra, les haremos más daño que si honestamente les decimos: mire, trataré de averiguar si puedo ayudarle en esto y si no puedo, se lo diré. También es muy importante tratar de preservar la dignidad y confidencialidad de todo lo que ocurre. Cuando hay emergencias, sobre todo si son masivas, suelen acudir los medios de comunicación, que quieren hacer su labor de información, hacen una buena labor y muchas veces nos ayudan a los profesionales a divulgar pautas, a tratar de entender lo que necesitan los afectados, pero por el otro lado a veces quieren saber detalles, informaciones que vulneran el derecho de confidencialidad de las personas afectadas. Y nosotros, como proveedores de primeros auxilios psicológicos, debemos ser muy escrupulosos con esto. Y por último, una obviedad. Cuando aplicamos primeros auxilios psicológicos a una comunidad o incluso solo a una familia, podemos encontrarnos con un amplio espectro de culturas, religiones, maneras de ver el mundo, maneras de pensar, de decidir. La persona
que está aplicando primeros auxilios psicológicos debe ser extraordinariamente sensible frente a esa diversidad. Debe acomodar su vestimenta, su lenguaje, su forma de proceder, incluso su enfoque a esa diversidad de las personas a las que damos primeros auxilios psicológicos.